El libro del Génesis se erige como el capítulo inicial de la Biblia. Es un tapiz de comienzos, intrincadamente tejido con relatos de la creación y los cimientos de la humanidad. Estas historias han perdurado a través de milenios, ofreciendo perspectivas sobre los orígenes del mundo y la existencia humana. Génesis no es simplemente un registro histórico, sino un texto fundamental que le habla al alma. Dentro de sus versículos, Génesis prepara el escenario para la narrativa desplegada de la Biblia. Establece la relación entre Dios y la humanidad, ilustrando temas de fe, obediencia y la lucha inherente entre el bien y el mal. Las historias dentro del Génesis sirven como lecciones morales y espirituales, guiando a los creyentes en su viaje de fe. El tono reverente del Génesis resuena con aquellos que buscan comprender su lugar en el universo. Invita a los lectores a reflexionar sobre los misterios de la creación y el plan divino. Como el primer libro de la Biblia, Génesis es tanto un comienzo como una promesa, anunciando las mayores revelaciones por venir en las Escrituras. A través de su prosa solemne y alcance épico, Génesis cautiva la imaginación. Atrae a los lectores a un mundo donde la intervención divina da forma al curso de la historia humana, estableciendo el camino para todo lo que sigue en la narrativa bíblica. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios dijo: «Haya luz», y hubo luz. Este mandato divino marcó el nacimiento de la luz, separándola de la oscuridad, y así nació el primer día. En los días siguientes, Dios continuó su obra maravillosa. Separó las aguas para formar el cielo, reunió las aguas para revelar tierra firme, e hizo brotar vegetación. Los cuerpos celestes aparecieron después, el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche, y las estrellas para llenar los cielos. Cada día de la creación se construyó sobre el anterior, orquestando la sinfonía de la vida. Las aguas se llenaron de criaturas vivientes, y las aves volaron en la expansión del cielo. Luego, Dios creó animales para habitar la tierra, cada uno según su especie. Finalmente, Dios creó al hombre a su propia imagen, formando a la humanidad del polvo de la tierra. Hombre y mujer los creó, otorgándoles dominio sobre la tierra y sus criaturas. Con el séptimo día, Dios descansó, santificándolo como un día de reposo. La creación del mundo estaba completa, un testimonio del orden y propósito divinos. La majestuosidad de la creación refleja la gloria de Dios, un recordatorio de su omnipotencia y la intrincada belleza de su obra. En el exuberante paraíso del jardín del Edén, Dios colocó a los primeros humanos, Adán y Eva. Vivían en armonía con todas las criaturas, cuidando el jardín y disfrutando de la abundancia a su alrededor. En medio del Edén se encontraban dos árboles importantes, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les concedió libertad dentro del jardín, con un solo mandato: no comer del último árbol. A pesar de la abundancia y la paz, la tentación acechaba en la forma de la serpiente. La serpiente, más astuta que cualquier otro animal salvaje, interrogó a Eva sobre el mandato de Dios, sembrando semillas de duda. Eva, engañada por la astucia de la serpiente, y Adán, influenciado por Eva, comieron del fruto prohibido. En ese momento de desobediencia, sus ojos se abrieron y comprendieron su desnudez. La transgresión trajo consecuencias. Dios confrontó a Adán y Eva, y la armonía del Edén se rompió. Fueron expulsados del jardín para labrar la tierra y enfrentar las dificultades de la vida. La serpiente fue maldita, y se estableció enemistad entre ella y la humanidad. Esto marcó la caída del hombre, el comienzo de un mundo marcado por el pecado y el sufrimiento. Sin embargo, incluso en el juicio, Dios mostró misericordia. Vistió a Adán y Eva, protegiéndolos de la vergüenza. A pesar de su caída, el amor de Dios perduró, poniendo en marcha el plan de redención que se desarrollaría a través de las edades.
Génesis introduce así los profundos temas del pecado, el juicio y la gracia. A medida que la humanidad se multiplicaba en la tierra, la maldad crecía desenfrenadamente. Dios, observando la corrupción, sintió arrepentimiento y tristeza. Sin embargo, en medio de la oscuridad, un hombre encontró favor a sus ojos, Noé, un hombre justo e intachable entre sus contemporáneos. Dios escogió a Noé para ser el instrumento de salvación para la creación, ordenándole construir un arca. El arca era una embarcación colosal, construida de madera de gofer y brea, con dimensiones precisas dadas por Dios. A esta arca, Noé trajo a su familia y parejas de cada criatura viviente, como Dios le había instruido. Llegaron las aguas del diluvio, un diluvio que cubrió la tierra, borrando la maldad que se había extendido por toda la tierra. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó del cielo, y las aguas subieron. El arca flotó sobre la superficie, un faro de esperanza en medio del caos. Cuando cesó la lluvia, las aguas retrocedieron lentamente, revelando las cimas de las montañas. Finalmente, el arca se posó sobre los montes de Ararat. Noé, en gratitud, construyó un altar al Señor y ofreció sacrificios. Dios, complacido con la fidelidad de Noé, estableció un pacto, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. El arco iris sirvió como señal de esta promesa, un símbolo de esperanza y renovación. A través de Noé, el mundo recibió un nuevo comienzo, una oportunidad para comenzar de nuevo. En las generaciones posteriores al diluvio, la humanidad comenzó a repoblar la tierra. Hablaban un solo idioma y se establecieron en la tierra de Sinar. Allí, idearon un plan para construir una ciudad con una torre que llegara a los cielos, buscando hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. Con determinación, se pusieron a trabajar, utilizando ladrillos y asfalto para construir la torre. Su unidad y ambición impulsaron el proyecto, un testimonio del ingenio humano. Sin embargo, Dios observó sus esfuerzos y percibió los peligros potenciales de tal ambición y unidad descontroladas. Para frustrar sus planes, Dios confundió su idioma, causando una cacofonía de lenguas. Incapaces de entenderse, la gente abandonó la ciudad y se dispersó por toda la tierra. Este lugar se conoció como Babel, porque fue allí donde Dios los dispersó al mezclar sus idiomas. La historia de la Torre de Babel ilustra los límites de la ambición humana y las consecuencias de desafiar la voluntad divina. Sirve como recordatorio de la importancia de la humildad y el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre los esfuerzos humanos. Entre los descendientes de Noé surgió un hombre llamado Abram, más tarde llamado Abraham. Dios lo llamó a dejar su tierra natal y viajar a una tierra que él le mostraría. Con fe, Abram obedeció, embarcándose en un viaje que cambiaría el curso de la historia. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole convertirlo en una gran nación y bendecir a todas las naciones a través de él. A pesar de la esterilidad de su esposa Sara, Abraham creyó en la promesa de Dios de descendencia. Esta fe le fue contada como justicia y se convirtió en el padre de los fieles. El pacto de Dios fue sellado con una señal. Instruyó a Abraham a circuncidar a cada varón de su casa, marcándolos como el pueblo escogido de Dios. A pesar de las pruebas y dificultades, la fe de Abraham permaneció firme. El nacimiento de Isaac, el hijo prometido, fue un testimonio de la fidelidad de Dios. La historia de Abraham ejemplifica la obediencia y la fe inquebrantable. Su vida es un testimonio del poder de las promesas de Dios y la importancia de confiar en su plan divino. A través de Abraham se sentaron las bases para la nación de Israel, cumpliendo la promesa de Dios de bendecir al mundo a través de sus descendientes. Isaac, el hijo de la promesa, creció bajo la atenta mirada de su padre Abraham y su madre Sara. Heredó el pacto entre Dios y Abraham. La vida de Isaac estuvo marcada por momentos de tranquila fidelidad y obediencia. Se casó con Rebeca,
y su unión dio a luz a 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob, cada uno destinado a su propio camino. Jacob, el menor de los gemelos, fue escogido por Dios para llevar adelante la promesa. A través de su astucia, aseguró tanto la primogenitura como la bendición destinadas a Esaú. La vida de Jacob fue un tapiz de lucha y encuentros divinos, incluyendo una lucha nocturna con un ángel misterioso, después de la cual fue llamado Israel. Jacob engendró 12 hijos, que se convertirían en los patriarcas de las tribus de Israel. Su vida fue un reflejo de la fragilidad humana y la gracia divina, mientras navegaba por conflictos y reconciliaciones familiares. La historia de Jacob enseña lecciones de perseverancia, fe y el poder transformador de la presencia de Dios. Las narrativas de Isaac y Jacob ilustran el desarrollo del pacto de Dios, entrelazando los hilos de la promesa y el destino. Sus historias son un testimonio de la fidelidad perdurable de Dios, moldeando la identidad de un pueblo escogido a través de generaciones. José, el hijo favorito de Jacob, fue dotado con sueños que predijeron su futura prominencia. Sus hermanos, impulsados por los celos, lo vendieron como esclavo. Sin embargo, incluso en Egipto, José encontró favor a los ojos de Dios y del hombre. Ascendió a la prominencia en la casa de Potifar, solo para ser injustamente encarcelado por falsas acusaciones. En prisión, el don de José para interpretar sueños lo llevó a la atención del faraón. José interpretó los sueños del faraón de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre, ofreciendo sabios consejos. Impresionado, el faraón nombró a José supervisor de Egipto, segundo solo a él mismo. Durante la hambruna, los hermanos de José fueron a Egipto en busca de comida, sin saber de su identidad. A través de una serie de pruebas, José se rebeló, perdonándolos e invitando a su familia a establecerse en Egipto. Esta reunión cumplió el propósito de Dios, preservando la línea de Abraham y preparando el escenario para el futuro de Israel. La historia de José es de providencia, perdón y redención. Destaca el intrincado funcionamiento del plan de Dios, convirtiendo la adversidad en bendición. A través de José, las semillas de una nación se sembraron en una tierra extranjera, preparando el camino para la futura liberación. Dentro de la gran narrativa de la creación de Dios.